Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el Evangelio de la gracia de Dios. El texto bíblico se halla en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El discurso que dio Pablo en Éfeso cuando se congregaron todos los ancianos era un mensaje que Pablo empezó a dar a conocer a estos hermanos, diciéndoles que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio y la gracia no están separados, es el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio contiene la gracia. El Evangelio es la misma persona de Jesús, no es algo, sino alguien. El Evangelio no es un tema, una doctrina, una enseñanza, sino que el Evangelio es Jesús. El apóstol Pablo empezó a dar a conocer a la iglesia de que el Evangelio es la gracia de Dios. Este fue el discurso de Pablo en Mileto. Él empieza a hablar acerca del Evangelio. Importante porque hoy en día hermanos hablan del Evangelio dando a conocer un mensaje no de gracia, sino un mensaje de condenación, de juicio. Dice: si estás pecando, Dios aborrece tu pecado. Arrepiéntete o te irás al infierno. La mayoría está hablando o llevando este mensaje, pero ese mensaje no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo y de todo lo que la obra de Cristo ha traído en beneficio de la iglesia. En la Biblia vamos a encontrar la ley y la gracia. No es que están juntas, no es que están articuladas, no. El Evangelio de Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Una cosa es la ley y otra cosa la gracia. Son diferentes. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, que es la misma persona de Jesús, vino por Jesucristo. El libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis contiene la palabra de Dios, pero no todo es la palabra de Cristo. Y claro, sabemos que Cristo es Dios, pero aquí Juan está diciendo que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad no están en la ley. La gracia y la verdad están en Jesucristo. Por eso es que ya el apóstol Pablo, en la carta de Colosenses, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Está hablando acerca de la palabra de Cristo, que eso es lo que debe abundar en nosotros. No dice que la ley abunde en vosotros, sino dice que la palabra de Cristo abunde en vosotros. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale bajo el pacto abrámico. Era un pacto de gracia. En este pacto ellos tenían el favor de Dios. En este favor de Dios tenían alimento, vestido, tenían la protección, la guía de Dios. Cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, Dios los lleva con destino a Canaán. Y en el camino ellos expresaron su queja contra Dios. Primero dijeron: nos has traído aquí al desierto para matarnos de hambre. Mejor que volvamos a Egipto. Y Dios envió el maná del cielo. Y después en otra ocasión también se quejaron. Decía: danos de beber. Y llegaron a un lugar que había aguas, las aguas de Mara.
y Dios cambió las aguas de mar por aguas dulces para que ellos pudieran beber de estas aguas. Y Dios, frente a estos actos de queja contra Dios de estos hombres, Dios no los castigó a ellos, sino que después del Éxodo capítulo 19, ellos piden que Dios les dé leyes para que ellos los puedan cumplir. Ya en el capítulo 20 vemos que Dios les da la ley de Moisés. Con esta acción ellos negaron el pacto abrámico para pasar al pacto de Moisés. Ya en plena inauguración de este pacto de Moisés, ellos la quebrantan y mueren 5.000 personas en plena inauguración. Porque ellos le dijeron, danos esas leyes y nosotros las cumpliremos. Dios les da estas leyes al pueblo de Israel y ellos no la pueden cumplir. Porque este pacto está basado en lo que el hombre tenía que hacer para Dios. Si el hombre era obediente, cumplía las demandas o exigencias de esta ley, recién era bendecido. Mientras que el pacto abrámico no era así. El pacto abrámico era un pacto de gracia, donde se extendía el favor de Dios, no basado en lo que ellos tenían que hacer. El juicio de Dios no cae hasta antes del Éxodo 20, donde Dios les da las leyes al pueblo de Israel. No cae sobre ellos porque estaban bajo el pacto abrámico. Ninguno de ellos murió de los que salieron de Egipto hasta el monte del Sinaí. Pero después de esto que piden las leyes, las quebrantan en plena inauguración de estas leyes. Pablo, en su discurso de despedida de los ancianos de Mileto, les dice que el ministerio que él recibió del Señor Jesús fue para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A veces se está predicando otro evangelio, un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice Gálatas, sino que este es un evangelio que no está hablando acerca de la persona de Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio trae salvación y esta salvación que Dios nos da no es por nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones y santidad, fidelidad y obediencia. Todas estas cosas no nos hacen acreedores de la salvación, porque la salvación no es por méritos humanos. Por eso es que Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. No es por tus obras, no es porque tú seas obediente, no es porque seas una persona íntegra, no. La salvación es por gracia. La salvación es una palabra que en el griego es soso, y significa más que el solo perdón de pecados. Significa sanidad, prosperidad, liberación. Pero nosotros hemos hecho que la salvación solo sea una experiencia inicial de nuestro nuevo nacimiento. Siempre estamos mirando la salvación como esa experiencia. En tal fecha yo recibí a Cristo como mi único Señor y Salvador. La salvación la relacionamos con una experiencia inicial del nuevo nacimiento. La iglesia cristiana evangélica también está viendo esta palabra salvación como el perdón de pecados pasados. Y claro que la salvación tiene que ver con el perdón de pecados. Muchos creyentes están viendo que esta palabra salvación es el perdón de pecados pasados. Y no están viendo que la salvación tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Y que en ese sacrificio el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida perdonando todos los pecados. O sea, Dios perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros.
La obra de Cristo fue completa. No va a haber otro sacrificio más por nuestros pecados. Por eso es que la carta de Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro está diciendo, Jesús ya llevó el pecado tuyo y el pecado mío, ahí en su cuerpo sobre el madero, y llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él ya los llevó en la cruz. No va a haber otro sacrificio más por nuestros pecados. Por eso es que la carta de Hebreos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, Él no va a venir en relación con el pecado. O cuando Pablo, 2 Corintios 5:19 dice que Dios no está tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. No va a haber rendición de cuentas por nuestros pecados. Ningún hombre va a comparecer ante el trono de Dios para ser juzgado por sus pecados. Entonces uno se preguntará, ¿Dios ya no aborrece el pecado? Dios aborrece el pecado. Por eso es que cargó sobre su propio Hijo el pecado de los hombres. Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios cargó nuestros pecados sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Él derramó su sangre preciosa para lavarnos de nuestros pecados. No va a haber juicio de Dios por nuestros pecados, porque Jesús ya pagó el pecado de todos los hombres a través de su sacrificio. Pero la Escritura también dice que cuando el hombre rechace a Cristo, la ira de Dios vendrá sobre él. Eso dice Juan capítulo 3. Casi al final de este capítulo dice que la ira de Dios vendrá sobre aquel que rechace al Hijo de Dios. El único pecado que Dios no va a perdonar en los hombres es el de rechazar a su Hijo Jesucristo. Ese es el único pecado que los hombres van a tener que comparecer ante un tribunal. Y si en este tribunal este hombre ha rechazado a Cristo, no habrá un veredicto favorable. Lo que va a haber es un veredicto que lo condene. Esta condena es para el infierno, por haber rechazado a Cristo, pero no por sus pecados, porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios ya no está viendo tus pecados. Él no está viendo tus pecados. Él te está viendo como una persona digna, justa, santa. Él no puede ver ningún pecado en ti. Usted puede decir, pero nosotros pecamos, ¿cierto? Pero el pecar no te hace pecador. Tú ya has sido lavado de tus pecados. Lo que sí necesitas es conocer los beneficios que ha traído la obra de Cristo para tu vida. ¿Qué beneficios ha traído esa obra de Cristo en la cruz? Porque Jesús dijo, consumado es, todo está terminado. En ese sacrificio Jesús resolvió el problema del pecado, de la pobreza, de las enfermedades, de la ley. Todo eso lo resolvió en la cruz, pero ese sacrificio también trajo beneficios para nosotros, la iglesia. Y dentro de esos beneficios es que Dios nos imparte una justicia. Dios emite un veredicto favorable para nosotros porque creímos en su Hijo Jesucristo. Y en ese veredicto Dios nos imparte su justicia. Y por eso es que Pablo ya en la carta de Romanos dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una versión dice, en el Evangelio se revela cómo Dios nos hizo justos. Dios nos ve ahora en justicia. No porque nosotros hayamos ganado esa justicia. Ninguna buena acción, ninguna buena obra, santidad, fidelidad, obediencia, no nos hacen acreedores de la salvación.
Lo único que nos hace acreedor de la salvación es el creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dice, cumple la ley de Moisés para que seas salvo. Solamente le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Importante entonces es que creamos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que en sí es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. No es algo, es una persona. El Evangelio no es algo, es alguien. Eso es el Evangelio. Y tiene que ver con la persona misma de Cristo. La salvación también es Cristo. Y a veces no estamos viendo lo que trae la salvación. Solamente relacionamos la palabra salvación con una experiencia inicial del nuevo nacimiento. Sí, Jesús, te recibí y reconocí como mi único Señor y Salvador. Muchos creyentes cristianos también están viendo esta palabra salvación como el perdón de pecados pasados. Pero Dios ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Jesús llevó el pecado tuyo y mío a la cruz. Y estando en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio. Nosotros estamos viendo ahora ese sacrificio, no como un hecho que recién va a acontecer. Porque Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, lo dijo cuando Jesús todavía no había ido a la cruz. Dijo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero nosotros estamos viendo ese sacrificio de Jesús como un hecho ya cumplido. Estamos viendo después del sacrificio de Jesús y nosotros decimos, he ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No es que quita, sino que quitó el pecado del mundo. Ya Cristo quitó el pecado de los hombres. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no estoy sano? ¿Por qué sigo luchando contra el pecado? ¿Por qué no puedo dejar el pecado? He ayunado, oro a Dios, estudio su palabra, me congrego, sirvo en la iglesia. Estas personas no obtienen la respuesta de Dios porque no están viéndolo a Él, no están viendo la obra de Cristo. La palabra salvación no significa solamente perdón de pecados, significa sanidad. Cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, está hablando también de sanidad, de prosperidad, de liberación, de perdón de pecados. Eso es lo que significa la palabra salvación. Cuando las personas oran y dicen, Señor, sáname, sáname, te estoy pidiendo que me sanes, Señor. Otros dicen, Señor, que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios ya fue expresada a través de su sacrificio ahí en la cruz. La voluntad de Dios tiene que ver con la persona de Cristo, con su obra, con lo que Él hizo. Entonces cuando la persona le dice, sáname, Señor, sáname, no está viendo realmente la obra de Cristo. Porque Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice, y por cuya herida serás sanado. El texto dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Habla sobre un hecho ya, no es por algo que recién Dios lo va a hacer. La sanidad ya nos ha sido suministrada, ya nos ha sido dada. Lo único que tenemos que hacer es usar la fe y entrar a este ámbito espiritual y tomar aquello que Dios ya nos ha dado. Dios ya te ha dado la sanidad, solamente tú tienes que creer, tú tienes que ver la obra de Cristo, creer lo que ha significado esta obra para nosotros, la iglesia. Dios ya nos ha suministrado la salvación, Él ya te lo ha dado. Entonces cuando tú dices, dame Señor, el Señor te dice, ya te di la sanidad, solamente tienes que tomarla. Y lo que tienes que hacer es apropiarte, lo que tienes que hacer es tomar tu sanidad. Tienes que ver la obra de Cristo. No estamos viendo a veces la obra.
Y si sigues luchando contra el pecado, es porque no estás viendo la obra de Cristo. Entonces ninguno peca. Mira, una cosa es pecar y otra cosa es ser pecador. El creyente lo que tiene que ver es la obra de Cristo. Y en esa obra Dios te ha impartido una justicia. Por eso es que Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es algo que tú te lo ganas, hermano. Tú no te puedes ganar la salvación. Tú no te ganas el perdón de pecados. Tú no te ganas la justicia de Dios mediante tus buenas acciones. Cuando tú crees en Jesús por un acto de su gracia, gracia estamos hablando de que es un favor inmerecido. Por este acto de gracia, Dios te imparte una justicia, te declara justo ante sus ojos. Él te ve sin pecado. No estamos diciendo que Él te ve como si nunca hubieses pecado. Él te ve sin pecado. Porque Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Te lavó con su sangre preciosa a través de su sacrificio. Y te imparte Dios una justicia. Entonces te ve Dios sin pecado. Cuando usted cree que Dios te ha impartido esa justicia y crees que eres justo y empiezas a declarar que eres justicia de Dios en Cristo. Soy justicia de Dios en Cristo. ¿Sabe qué? Este acto de creer y confesar lo que va a traer a manifestación una vida justa. No puede ser que alguien diga, soy pecador y produzca acciones justas. No, es imposible esto. Tienes que creer que Dios te ha impartido esa justicia. Y cuando usted sigue creyendo y declarando que eres justicia de Dios en Cristo, tu conducta se va a alinear a esa creencia, se va a alinear a ese pensamiento, a esa creencia de justicia que te ha sido impartido por un acto de su gracia. Entonces vas a producir acciones justas. Muchos creyentes pecan y todavía mantienen una lucha contra el pecado porque todavía se consideran pecadores y no justos. Dios ya te ha declarado justo y tú tienes que pensar como Dios piensa. Tú tienes que verte a la luz de la obra de Cristo, porque en mérito a esa obra Dios te impartió una justicia. No somos pecadores los creyentes, somos justicia de Dios en Cristo. Si no estamos viendo realmente resultados en nuestras peticiones que hacemos ante Dios, es porque no estamos viendo los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros, la iglesia. Dios no te perdona a ti porque tú le hayas confesado tu pecado. Esto a veces es difícil de entender para muchos. No es que Dios te perdona porque tú le hayas confesado tu pecado. En la carta de Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que el perdón es por gracia. Si la salvación es por gracia, la justificación es por gracia. El perdón de pecados es por gracia. El llamado de Dios es por gracia. No es por méritos personales. No puedes ganarte ese favor de Dios. No te puedes ser digno delante de Dios tus buenas acciones. Justamente la religión falsa dice, bueno, si Jesús es el Salvador, pero la salvación viene como resultado de nuestras buenas acciones. Se basa en nuestra propia bondad, santidad y comportamiento. Esto es falso. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no es de nosotros. Tú no puedes ganarte la salvación. Esto es un don de Dios. El Evangelio tiene que ver con la obra completa de Cristo. Tiene que mirar a Cristo, así como Pedro cuando estuvo ahí en el mar, él salta de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y no se hundía porque estaba puesta su mirada en la persona de Jesús. Y empezó a andar, pero llegó un momento, después de haber dado varios pasos, que quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Dijo, Señor, importante, reconoce el carácter divino de Dios, y después dijo, sálvame. Y la salvación tiene que ver con perdón de pecados,
con liberación, prosperidad, protección. Es amplio la palabra salvación y ahí él clama eso y en el acto Dios extiende su favor sobre Pedro. Entonces, mire, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, sobre la misma adversidad, las olas estaban ahí embravecidas. Él pudo pasar esa situación difícil, esa adversidad, porque estaba puesta su mirada en Jesús. El creyente tiene que aprender a poner su mirada en Cristo, a confiar en Él, a mirar su palabra. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tiene que mirar su palabra, conocer su palabra, aprender la palabra de Cristo. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tienes que aprender palabra de Cristo. Si tú quieres caminar por encima de la adversidad, si tú quieres ser llevado en triunfo, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú quieres ver el obrar de Dios en la sanidad de tu cuerpo, tienes que conocer la palabra de Cristo. Cuando tu mente no ha sido renovada, no tienes un conocimiento de Cristo, eso no va a permitir la acción del Espíritu de Dios en tu vida, porque el Espíritu y la palabra van juntos. Entonces, cuando no conoces palabra de Cristo, eso impide el obrar de Dios en tu vida. Cuando tú no conoces la obra de Cristo y los beneficios que ha traído esa obra para tu vida, impides el obrar de Dios en tu vida. No vas a ver respuestas a tus oraciones. No se trata de ser sinceros delante de Dios. Se trata de conocer la obra completa de Jesucristo. Por eso es que Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia, dice, crezcan en la gracia. Tienes que conocer palabra de Cristo. Eso te va a permitir ver resultados, el obrar de Dios. Vas a ver realmente dirección de Dios cuando conoces la palabra de Cristo. Dios no está mirando tu nobleza, tus sacrificios y tus buenas obras para que pueda bendecirte, para que pueda justificarte. No, Él lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo. Dios lo que está viendo es a su Hijo. No son tus obras las que te hacen acreedor de la salvación. Lo que te hace acreedor de la salvación es tu fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú crees, cuando tú conoces lo que Él hizo, vas a poder ver el obrar de Dios en tu vida. Entonces conozcamos mucho más de la persona de Cristo, conozcamos de la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la persona misma de Cristo. Y muchos han quitado la mirada de Cristo. Lo que están viendo es su esfuerzo. Están dirigiendo su atención hacia sí mismo, cuando no deberíamos dirigir nuestra atención sobre nosotros mismos, sino sobre la persona de Jesús. Jesús entra a la casa de Marta y María. Y Marta corre a la cocina a preparar algo para el Señor, mientras que María dirige su atención sobre Jesús y empieza a escucharlo. Se da un tiempo para escucharlo a Jesús. Ella estaba contemplando la belleza, la hermosura de Cristo. Estaba viendo a su Salvador. Ella estaba conociéndolo a Él. Y cuando Marta regresa y reclama porque María no estaba haciendo nada por el Señor, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Mira que María había escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Contemplar a Jesús, conocerlo a Jesús, conocer la obra de Cristo. Y Jesús hace una valoración de lo que estaba haciendo Marta y de lo que estaba haciendo María. Y lo que hace es decirle a Marta, María ha escogido lo mejor. María ha escogido lo mejor, lo cual no le será quitada. En Cristo no te es quitado nada, en Cristo te es añadido todo. En Cristo lo tienes todo. La carta de Colosenses dice, Cristo es el todo, y ahí estaba en el todo, estaba María.
María estaba viendo a su Salvador. Nos esperan muchos días en este presente año. Y la clave para que tú tengas éxito en todo lo que hagas es que conozcas a Jesús, mires a Jesús, contemples su belleza, su hermosura, que conozcas su palabra. Eso va a garantizar tu éxito. Tu éxito no va a garantizar que el que te golpees el pecho, el que seas sincero delante de Dios. No, tienes que conocerlo a Él. Por eso es la carta de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira a Jesús. No te mires a ti mismo, porque si empiezas a mirarte a ti mismo, vas a encontrar flaquezas, debilidades. Vas a encontrar que eres vulnerable, débil. Mira a Cristo. Ahora estás en Cristo, hermana. Estás en Cristo. Dios cuando te ve a ti, te ve en su Hijo amado, en Cristo. Él no te ve fuera de Él. Jesús no está fuera de ti. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Eso es evangelio. Es que Dios se imparte en nosotros. El evangelio es naturaleza. Es vida de Dios que se ha impartido en nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios nos colocó en Cristo, en su Hijo amado, y Él no te ve fuera de Él, no te ve fuera de Cristo, Él te ve en su Hijo amado. Por eso es que somos los amados de Dios. Por eso es que como Dios nos ha colocado en su Hijo, nos ha colocado en la justicia, por eso es que somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Dios te ha colocado en el cuerpo mismo de Cristo, donde no hay mancha, donde no hay pecado. Por eso es que somos santos. Te ha colocado en su Hijo amado. Por eso es que eres la amada de Dios, el amado de Dios. Qué precioso es el evangelio. Pero un evangelio sin Cristo trae frustración, derrota, trae una vida frustrada. El evangelio es Jesús. El evangelio es Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba transmitiendo ahí a la iglesia de Éfeso. Está diciendo el evangelio de la gracia de Dios. Él estaba mirando en el evangelio la gracia de Dios. Miremos en el evangelio la gracia de Dios. Miremos en el evangelio a la persona misma de Jesús. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo de conocerlo. Si por primera vez estás escuchando esta palabra de Dios y deseas que Cristo venga a tu vida, que venga a morar, a habitar en tu vida, te voy a dirigir en esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te agradezco por tu palabra, por haber dado tu vida por mí a través de tu sacrificio en la cruz y haber derramado tu sangre para el perdón de mis pecados. Te agradezco por eso, Jesús, y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias, porque ahora sé que tú eres mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija amada. Gracias, Dios, he orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, tú eres ya un hijo de Dios, una hija de Dios. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender su palabra, donde te encuentres. El Señor te va a guiar, su Espíritu te va a guiar a una iglesia cristiana. Voy a orar también por sanidad. En ese sacrificio Dios nos ha impartido ya la sanidad. Solamente tienes que tomarlo ahí donde te encuentres. Y recibo ahora mi sanidad. Lo recibo, lo que tú has ganado para mí, Jesús, lo recibo ahora. Señor, te pedimos, papá, este día, por los problemas de salud, Señor, que voy a mencionar. Ahí muévete, obra, papá, y obra en la fe de los que están oyendo este mensaje, papá. Señor, te pido por problemas del hígado, vesícula, páncreas, problemas de bajo en defensas, los triglicéridos, colesterol, la glucosa, articulaciones, hemiplegias, paraplegias, problemas emocionales, el miedo, el estrés, la depresión, la ansiedad. Te declaramos sano ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te declaramos sana
en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Él lo compró por ti. Él lo ganó por ti. Jesús lo ganó por ti. Solamente recíbelo. No necesitas mucha fe. La fe te ha sido dada. Solamente úsalo. Y recibo, lo tomo ahora. Recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Eso, amén, decláralo. Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo, papá, por darnos este tiempo de conocer tu palabra. Gracias por tu amor. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones, hermanos.